Si por ejemplo tiene en la herencia diabetes y esa paciente tiene sobrepeso, su comida es rica en carbohidratos y le sacan tal vez una glucosa que a veces está o elevado o dentro del parámetro normal. Si va a estar elevado, entonces más esto, más la clínica, el antecedente, rápidamente podríamos llegar a que pueda presentar esto. No solamente tiene diabetes mellitus como antecedente, tiene hermanos con hipotiroidismo. Ahí está otro factor que también se puede asociar. Puede presentar no solamente eso, miren qué más tiene. Tiene 2 hermanas con artritis reumatoide, ¿no? Entonces tiene un paquete completo de enfermedades. Está muy bien. Un hito más y la atención es gratuita. Vámonos con algo más en relación a los antecedentes personales. Estos ya no son en relación a enfermedad, no patológicos. Aquí significa en relación a lo que es la vivienda, la alimentación, los hábitos animales, etc. Aquí vemos casa propia con todos los servicios de urbanización, perfecto. Algunos les van a pedir cuando vayan a los hospitales, depende de dónde vayan. Normalmente esto puede anotarse de esta forma, hay otros que les piden si cuentan con todo. Obviamente al decir que es una zona urbanizada sabemos que tiene los 3 servicios básicos, pero a veces les dicen tiene agua, porque nos preguntado por qué no está en la historia, tiene luz, no tiene luz, tiene alcantarillado, entonces de todas formas traten de hacer al inicio lo más completo posible, ya más adelante será sobreentender. Luego hablamos de lo que eran los hábitos. Miren, tiene lo que es un baño diario con higiene bucal 2 veces al día. Esto es muy importante. A veces me preguntan la parte de la higiene bucal, sobre todo con lo que son las gingivitis que pueden presentar en los niños, por ejemplo, es muy importante en la parte de pediatría preguntar si sí hay o no hay. Las caries se pueden asociar con una complicación a nivel del corazón, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No tengas miedo, ahorita es de lo que puedes equivocar en el internado, ¿no? Yo no los voy a castigar. ¿Cuál? Endocarditis. Las carditis. No tengan miedo. Ahora es donde pueden equivocar. Para que cuando lleguen al internado ya no tengan esos errores. Entonces, se puede complicar con lo que son las endocarditis bacterianas, sobre todo, asociadas a lo que son justamente las caries. Puede darse. Se forma un absceso y aquí rápidamente llega a lo que son las valvas, afectando sobre todo lo que van a ser la mitral y lo que va a ser justamente la aórtica, ¿no? Las insuficiencias valvulares que se deben por esa alteración. Por eso, por ejemplo, es importante preguntar, ¿no? El tipo de piel. La alimentación. ¿Cómo es la alimentación? ¿Es rica en qué? ¿Carbohidratos? ¿Es balanceada? ¿No? Entonces, eso de igual manera se debe justamente anotar o registrar. La alimentación es suficiente en calidad y cantidad, eso igual, si la cantidad es desagrada, cuántas veces al día, etc. Y tiene lo que es la convivencia con un perro. Actualmente, muchas de las patologías, sobre todo, se desencadenan justamente por lo que son los, ya hemos hablado de las patologías inmunológicas, se pueden asociar por lo que es, en este caso, un alergeno, que puede ser los pelos del perro, ¿no? Entonces, las famosas alergias. También pueden desencadenarse de esta forma. Luego, la parte de lo que serían los patológicos, empezamos desde lo que es medicina, quirúrgicas, traumatológicas, luego está lo que sería la parte de neurológicas, etc. Quirúrgicas no hay ni una cirugía, alérgicas tampoco hay, no hay transfusiones, niega tabaquismo, alcoholismo, tampoco ha tenido alguna hospitalización previa. Muy bien. En relación a la enfermedad actual que presentaría, o los antecedentes personales patológicos, niega que ella presente una diabetes mellitus tipo 2 o una hipertensión arterial. Pero sí dice que tiene un hipotiroidismo de 2 años de diagnóstico en tratamiento con levotiroxina, que es justamente un reemplazo hormonal, en este caso, de las hormonas tiroideas. Eso de forma general, para que sepan qué es lo que le están dando. En el hipotiroidismo lo que hay es justamente una disminución de lo que van a hacer estas hormonas con una actividad a nivel metabólico importante, ¿no? Entonces vemos eso, y que más menciona cada 12 horas con mal apego al tratamiento, significa que no cumple en su totalidad su tratamiento. Luego menciona que tiene dislipidemia de 1 semana de diagnóstico de tratamiento con atorvastatina, está bien, para la dislipidemia, 10 miligramos cada 24 horas. Listo, con eso ya podemos mencionar qué estaría presentando. Puede tener, con la levotiroxina sabemos que tiene un diagnóstico ya de hipotiroidismo, ya de entrada tiene esto. También presenta las dislipidemias, puede ser una trigliceridemia, hay que ver justamente cuál de las dislipidemias presenta, pero por la atorvastatina puede ser una hipertrigliceridemia. Muy bien, nos vamos ahora a lo que viene. ¿Por qué ha venido esta paciente? Esta paciente viene
porque hace un mes de su ingreso al hospital ha suspendido el tratamiento de la levotiroxina y empezó a presentar edemas progresivos persistentes de predominio en pies y cara. Ya al anterior les había hablado en relación al edema. Les dije que hay justamente tres consecuencias de edema: uno es renal, uno es cardíaco y la otra era hepática, o la que justamente se da a la parte abdominal. Dentro de esto es muy importante esta parte de dónde está el edema. Por eso la forma como se menciona es así: persistente de predominio significa que se encuentra en los pies y en la cara. ¿Bien? Si estuviera en el abdomen, entonces de predominio abdominal. Ahí justamente está cómo se describe dónde está ese edema. Bien, con tendencia, dice, a acumularse en zonas de declive. Significa que cuando se echa, se va a ir justamente a las zonas de los espacios, rellenando, ocupando esos lugares. Miren, sin respuesta a un tratamiento diurético. Y esto era lo que les había mencionado. Algunos me preguntaban, no sé si en este grupo o en el otro, en el tratamiento, ¿por qué no le daríamos un diurético si se supone que el paciente está acumulando agua? El criterio está excelente al justamente mencionar que deberíamos darle un diurético. Solamente que si nos ponemos a pensar en las tres situaciones, hay alguna situación en la cual no va a ser caso del diurético. Ya que ¿dónde actúan normalmente los medicamentos diuréticos? ¿A qué nivel actúan? De forma general. Muy bien, en el riñón. Ahora, más específica, ¿en qué parte? En la nefrona, pero ¿en qué parte de la nefrona? El túbulo. A nivel de los túbulos. ¿Bien? Luego vamos a mencionar de qué túbulo, pero a nivel de los túbulos va a actuar. Y dentro de lo que estábamos en la teoría, hemos mencionado que habían tres componentes. Antes eran cuatro, ¿verdad? El primero que hemos hablado era el glomerular. Y luego estamos en la parte tubular. Pero recuerdan que cuando les dije que la afección era glomerular, de ahí se llenaba y luego se estancaba. No es tubular, entonces no va a tener esa acción que se quiere. Ya vamos a llegar a ese punto, solamente estamos viendo de que le han dado el diurético y dependiendo de la zona de afección, ahí podemos ver el hecho de que nos diga de que no está funcionando, ya nos puede orientar cuál podría ser el diagnóstico. Más o menos ya te orienta. Porque si fueran las otras dos zonas o las otras dos causas de edema, sí orina el paciente, sí empieza a orinar. Porque lo único que estamos haciendo es que el riñón trabaje más. Entonces ahí estamos viendo algo que te puede dar una alta probabilidad dónde está la afección. Se acompaña, dice, de ataque del estado general. Aparte tiene una constipación e hiperexia, por lo que acude al servicio de urgencias para su valoración. ¿Bien? Muy bien. Nos vamos a lo que seguiría después de esto. Ahí tenemos un pequeño relato de la historia y lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes, todo paciente que ingresa, empiezan a anotar todo lo que son sus datos, dónde vive, edad, etcétera. Luego hacen enfermedad actual, antecedentes patológicos, todo eso, y llegan hasta lo que es signos vitales. En signos vitales miren su presión arterial 105/68, la frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 21, la temperatura 37, la saturación estamos hablando en nuestro medio, ¿bien? 90, el peso está con 70 y la talla 1,53. Con estos signos vitales, ¿cuáles son los parámetros afectados? Ya la frecuencia respiratoria sí, porque el hecho de que sea en nuestro medio igual, lo normal sería hasta 95, 94, pero 90 para la edad que tiene, entonces por eso también está viniendo a lo que sería emergencia, debe estar justamente, no hay frecuencia respiratoria, si hay, no está un poco aumentada, por eso es lo normal. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? 12 a en las mujeres, ¿y en el varón? 14 y 18. Muy bien, el varón tiene dos, justamente son dos números más que una mujer. Entonces está aumentado. ¿Y cómo se llama ese aumento de la frecuencia respiratoria? Muy bien. ¿Y en la manifestación con esa saturación baja? No. O sea, es una frecuencia respiratoria aumentada con una saturación disminuida. ¿Qué significa la saturación? Aquí interpretamos como una saturación. ¿Para qué compramos ese aparatito? Para saber si está en 90 y carros. Si hay una buena oxigenación. Si está en 90, ¿qué significaría? Que hay una baja oxigenación.
se conoce como Oxalato. disnea. Es una dificultad respiratoria en el cual el paciente por eso tiene un aumento de su respiración con una disminución de su saturación de oxígeno. Depende de la edad. ¿Qué edad? Yo en la anterior les había dicho que había ejemplos, casos donde la paciente puede tener 70 años. Cuando ya una paciente tiene una edad desde los 50, hay mucha controversia en esa parte. Depende de muchos factores. Por ejemplo, actividad física. Si es una persona que tiene bastante actividad física, hace mucho movimiento, la saturación, ¿cómo creen que está? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Pero si es sedentaria, como la mitad de las chicas que están acá, que no hay actividad, como la mitad de los chicos que también están acá, entonces, ¿qué va a pasar? Solamente estudian, no hay mucha actividad física, entonces su saturación empieza a disminuir porque no hay mucha demanda en el requerimiento. Eso es uno de los factores. Por eso la vejez se asocia a eso. Otro, en el EPOC. En el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que pasa es que hay una disminución y de igual manera, el paciente, ¿cómo es con EPOC? ¿Qué han visto en Pacto 2? ¿Cómo es un paciente con EPOC? En la misma constitución, ¿cómo es un paciente con EPOC? No, eso es la clínica. O sea, dentro de lo que ustedes miran a ese paciente, ¿cómo lo ven a un paciente con EPOC? ¿Cómo saben que tiene una enfermedad crónica? Eso no es sedentario. Agitado. ¿Cómo lo ves? Hay asimetría de los tórax, todo, pero a nivel de lo que es el cuerpo general, el estado general, opción A, ¿es gordito o es flaquito, que parece ser incluso hasta desnutrido? Es flaquito. Los pacientes con EPOC, porque como no tienen una muy buena saturación, empieza a disminuir la masa muscular. Ahí está, por ejemplo, otra consecuencia para que la saturación sea menor. Y la altura que hemos mencionado, otro factor importante. En nuestro medio, si ustedes traen sus saturómetros, pueden hacerlo, pueden en su casa, hacen algún tipo de actividad, van a ver cómo aumenta, cómo disminuye cuando hay justamente esa actividad. Pero nunca llegamos a un valor menor, al menos acá, menor a 93. No, si pueden medirse ustedes, incluso van a ver 94, 93. Tampoco llegamos a 100, ni 99. Lo máximo que se ha registrado es 97, 98, exagerando, pero no llegamos ni 99 ni así. Entonces ahí ya tenemos un dato. Y no pasamos de 90. Cuando ya baja de 90, suena incluso su misma alarma, ¿no? La misma alarmita ya empieza a sonar. No hay muchos pacientes. En la paz sí va a ser como algo normal para ellos, pero en nuestro medio aquí en Cochabamba, 93, 92, entonces eso también depende. Y a los factores, no se olviden averiguar eso. Y esto es algo que yo no lo menciono, sino lo menciona los trabajos de investigación que hay, sobre todo en relación a lo que es la saturación. ¿Listo? Bien, ¿qué más entonces? Ya vemos que ese paciente entonces no puede respirar. Como no puedes respirar, su saturación está disminuyendo y empieza a aumentar la frecuencia respiratoria para que tú trates de entrar más oxígeno. Esa es la idea de por qué aumenta. Es como en el corazón. Cuando hay una hemorragia, empieza a perder sangre y el corazón lo que quiere hacer es trabajar más para tratar de pasarle más sangre oxigenada, pero al mismo tiempo se está perdiendo. Esa es justamente la causa. Una causa para que este paciente presente esa saturación, más que todo la frecuencia respiratoria, se debe uno a la obesidad y aparte, ¿qué decía del edema? Había algo característico que mencionaba. Que cuando se echa. Que cuando se echa se va a ir a zonas donde hay espacios como huecos, lo cual justamente entonces dificulta de igual manera el intercambio gaseoso. Entonces ahí está otra consecuencia. Listo, ¿qué más? Entonces tenemos un paciente con una obesidad. ¿Qué tipo de obesidad? 1, 2, 3. 2. Muy bien, 2. Vamos a lo siguiente. Miren cómo vemos y mencionamos, después de poner signos vitales, se hace un pequeño resumen de la parte neurológica. Este es, por eso les dije, la forma correcta de cómo se debe hacer una historia clínica. En la historia clínica tienen lo que es motivo de consulta. Había algo que quería mostrarles a manera de una comedia. Lo he guardado porque cuando lo he visto, no podía tener un paciente. Pues no. Motivo de ya lleva años. Sabes, Aitana, sabes que es motivo de consulta. Aitana. Teórica no pasa ni, ¿no?
¿Sabes qué es motivo de consulta? ¿No ya conocen a su Tú igual sabes qué es motivo de consulta. Y que en motivo de consulta se le pregunta que usted, por ejemplo, puede preguntar cuál es su dolencia, qué ha venido, qué es lo que le pasa. Puedes ordenar la forma, depende mucho de lugar. El libro les puede dar una forma de cómo realizar o formular esa pregunta, pero háganlo con la forma más amigable posible. Siempre se saluda, le preguntan su nombre, y luego de su nombre mismo le pueden preguntar, un cartel de su nombre le pueden preguntar, y le dicen a qué viene a la consulta, y ahí les mencionará justamente algún padecimiento que tiene. Y en lo que es enfermedad actual, cómo se debe colocar justamente la dolencia del paciente. Opción A, se puede colocar mediante terminología médica, semiológica. Opción B, se debe colocar mediante lo que habla el paciente en relación incluso a su cultura, nacionalidad. Opción C, llama a una licenciada para que me describa. Enfermedad actual. Sí. Ah. ¿Quiénes son A? A ver. Enfermedad actual. Enfermedad actual. Todos mal. Muy bien. Y cuando es motivo de consulta, Lo que el paciente dice. sí, perfecto. Eso es importante. A veces no se puede tiempo. Vámonos a esto. Miren, motivo de consulta, motivo de atención. ¿Qué dice? Leyó en internet porque voy a tener cáncer. Compartí eso ayer y me Ahí está un motivo de consulta. Ya esto lo hacen los estudiantes, aunque no creen, los estudiantes siguen al pie de la letra lo que el paciente dice. Pero eso es lo que te dice el libro. Si ustedes leen el Mosby, leen cualquiera de los libros, lo que dice es colocar detalladamente en las palabras del paciente. Entonces el paciente te dice eso. Lo que dijo el doctor sobre que le dolía su no sé qué cosa. Muy bien. Pero obviamente actualmente ya no se maneja esto. Antes, hasta que yo regresé, todavía se hacía este tipo de consulta. Luego nos llamaron la atención, nos dijeron de todo, obviamente. Y también tiene lógica. O sea, ¿saben cuándo hemos hecho esta modificación? En la parte quirúrgica, sobre todo en abdomen y en pediatría. Normalmente, ¿qué entienden ustedes por fiebre? Elevación de la temperatura. De la temperatura corporal. ¿Por cuánto? ¿Tiene un valor agregado para hablar de fiebre? Sí. ¿Cuánto? Más de 36. No, de 38. 38. Arriba de 38 se conoce como fiebre. Entonces son alzas térmicas o elevación de la temperatura corporal arriba de 38 grados centígrados. Sí. Esa es la definición correcta. Febrícula es ¿cuánto? 36, 37.5 a... Y 37 es lo normal. Sí. Yo aprendi que para poner em um motivo de consulta, só o mais importante, por exemplo, o paciente liga com um dolor abdominal muito forte e com fiebre. Fiebre é um síndrome e tem diferentes causas. E então, se ponemos em motivo de consulta, só pode poner dolor na barriga, como disse o paciente. Sí. Não necessita poner febre, ¿verdad? Que é o más preciso. Depende mucho, a veces te dicen el motivo de consulta puede ser No, en essa pediatría, três, por quatro ejemplo, te palavras. dice, la mamá te dice, Porque ele tiene chega. tos Eu y vim fiebre. porque dor de cabeça. Ahora, fiebre Dor de no se cabeça. coloca fiebre, puedes colocar alzas térmicas y preguntarle al paciente si se tomó la temperatura. Alzas térmicas. Alzas. Térmicas. Ese es el nombre. Alzas térmicas, si el paciente se tomó la temperatura, cuantificado por el paciente. Cuantificable. Si no se tomó la temperatura, no cuantificado por el paciente. Esa es la forma como se coloca cuando tienen aumento de temperatura. Sí. Ahora, en lo que ha mencionado su compañero, hay algo que dicen los pacientes. Dolor de barriga todavía se puede colocar, Sí. pero lo que no se puede colocar, ¿cuál es? Barriga. ¿Cuál es el otro dolor que dicen? Estómago. Estómago. ¿Por qué no podrían colocar dolor de estómago? Porque no se... No se Estómago sabe es en qué un- parte eres. Porque es un elemento anatómico el cual no es visible y no podemos justamente asociar. El hecho de que se le pregunte al paciente, me duele el estómago, están agarrándose en la parte más inferior y ahí no está el estómago. Eso es un ejemplo. Entonces, ahí están las cosas que no se debe colocar. Otro que no se coloca, diarrea. Ah, sí. No se puede colocar diarrea.
¿Por qué no se colocaría diarrea? Diarrea ya es un diagnóstico, son deposiciones líquidas. Más de E 3 incluso días. tiene una cantidad y una frecuencia. Exacto. Eso es la definición cuando lleven pediatría, o incluso en el anterior Pato 2 ya han debido hablar de diarreas, y ahí está su definición, como son deposiciones líquidas en más de 3 o 4 oportunidades en el día. Entonces, ahí ya te dice la definición. Y si el paciente dice tengo diarrea solamente, le preguntas ¿cuántas veces ha ido al baño? 1, y ha sido líquido, pues no es diarrea. No se dan cuenta, es por eso que no se coloca eso en motivo de consulta. ¿Qué se le colocaría ahí? Deposiciones líquidas. Nada más. Sí. Ahí está algo que van a ver en hospitales, los que son, como les dije, los que son muy viejitos, los que están ya entre la jubilación, no les van a dejar cambiar. Y eso ha pasado, muchos de mis estudiantes me dicen, no, pero el doctor me dice de que tengan que colocar esas palabras. Claro, pero no, hay que saber y hay que educar también a los pacientes. Sí. Al paciente se le debe explicar, cuando les dice me duele la barriga, me duele el estómago, barriga todavía se puede colocar, porque no orienta hacia un lugar. Pero lo que se debe mencionar es que es abdomen, este lugar se llama abdomen. Entonces decirle, le duele su abdomen y el paciente ya va a mecanizar y en el siguiente dolor que va a presentar te dirá, me duele el abdomen. Ya de ahí se está justamente haciendo este movimiento. Porque normalmente en el motivo de consulta se coloca dolor abdominal. Es lo que colocamos. Cuando el paciente incluso dice, me duele el estómago, lo cambiamos, dolor abdominal. Porque hay que estudiar, porque hay muchas estructuras que se asocian. ¿Bien? Eso es relación a este paciente. Este paciente viene justamente por presentarse mal. Y ahora nos vamos a lo que sería la parte neurológica. En la parte neurológica, después de todo ese examen que se hace, colocamos, y vemos, miren, dice, el paciente está alerta, orientado, es cooperadora neurológicamente íntegra. Esta es la nueva definición, una definición más correcta que se coloca. ¿Cuál es la que han debido ver? Colocan paciente en buen estado general, orientado en las 3 esferas, tiempo, espacio y persona, que no parecen. Si tú le dices orientada, cooperadora, estás hablando tiempo, espacio, y neurológicamente íntegra, eso. Así que Yo pongo dudas. También poner de poca confianza derivada. Eso en relación a lo que es, normalmente al inicio de la historia, hay que colocar justamente si el paciente Merece o confianza. no merece confianza, pero eso es al inicio. ¿No? En esta parte es la parte neurológica. En cambio, al inicio se coloca en quién acude a la consulta, mismo paciente que merece confianza o no merece. Entonces ahí está. Eso es al inicio. Esto ya es en la parte neurológica. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Antes de llegar al examen físico, hay la revisión por sistemas. Ya no es tanto aparatos, ahora se dice sistemas. Hay mucha diferencia entre aparato y sistema, que es más que todo por la traducción. Sigue siendo todo lo mismo. Se habla más de sistema por la función que tiene. Cuando el paciente, ¿cuándo van a llenar? Es una pregunta que todos tienen en la parte de serio. Dicen, ¿cuándo lleno la parte de revisión de sistemas? A veces no lo colocan nada y no saben, y los médicos les reclaman, les da más trabajo, les hacen exponer, sin orientarlos bien. Lo que se hace es lo siguiente. Les voy a dar un ejemplo. Hagamos de cuenta que lo que más yo veo, dolor abdominal. Es un paciente que viene por un dolor abdominal con altas técnicas que no están cuantificadas, eso va a ser su motivo de consulta. Hago todas las preguntas, perfecto. Lo que me destaca en el interrogatorio es de que el paciente, el dolor, ha iniciado después de haber comido un chicharroncito. Los que son de Brasil, ¿conocen el chicharrón? Chancho. Chancho ¿Chicharrón frito. frito? Son de una comida frita, un chanchito muy frito, con mucho aceite. Entonces, después de comer el chicharrón, ha empezado el dolor. Ya me orienta a un probable diagnóstico que poco a poco vamos a mencionar. El dolor, dentro de lo que es la enfermedad actual, el dolor menciona que ha sido en lo que es la región bufugastrio, que luego se va hacia el lado derecho, o se llama al epicondrio derecho, y también hacia el hombro derecho. Ya tengo 3 datos que me orientan a algo más. Listo, hasta ahí solamente me cuenta eso, que cede o calma cuando se echa. Nada más. Después, cuando quiere comer, empeora más bien el cuadro. Cuando come, incluso toma gaseosas, empeora su cuadro. No ha tomado agua, pero sí cuando ha tomado gaseosa ha empeorado el dolor. Y se ha tratado de echar para que le calme el dolor. Por eso ha venido a lo que es la emergencia. Luego llegamos a la parte de revisión por sistemas. Yo le he preguntado todo eso en base a la molestia que tiene. ¿Qué es revisión por sistemas? En revisión por sistemas es que si el paciente ha omitido otra afección que tenga, pero en otro sistema que no esté relacionado con su dolor.
Por ejemplo, si su dolor es a nivel del abdomen, sería gastrointestinal, ¿verdad? Sistema gastrointestinal. Pero el paciente, ¿qué tal? Le pregunto, ¿ha sentido mareos? Y me dice, sí. ¿Dónde afecta o qué sistema está relacionado con los mareos? Neurológico. Entonces, en sistema nervioso central tendré que colocar si hay mareos, vértigos, cefalea, dolor de cabeza, que también presente. Luego me voy a la parte muscular. ¿Qué tal? Tiene debilidad, no puede moverse, entonces ahí está lo que se colocaría igual en la parte muscular o el aparato locomotor, se puede colocar a ese nivel. ¿Qué más? ¿Qué tal? Por el dolor no puedes respirar o estás respirando muy agitado. ¿Cómo se conoce a eso? Ya hemos mencionado. Hay mucha diferencia entre lo que es una taquipnea, obviamente que el término estaría correcto solamente con el aumento de la frecuencia, pero con una saturación disminuida ya sería una arritmia por esa dificultad respiratoria. Incluso ahora ya no se habla mucho de lo que es la taquipnea, porque no cuantifica. Cuando ustedes les llega un paciente con neumonía, el paciente va a estar totalmente desaturado con una respiración muy rápida o acelerada. Ya eso directamente lo ven y se dice es una arritmia. Así que, ¿para qué? Para no estar demorando los tiempos. Entonces ya tenemos esto. El paciente por el dolor también tiene una respiración acelerada con su saturación disminuida. Ya estamos con una disnea. Entonces se dan cuenta cómo se va colocando. ¿Qué tal? Le pregunto si aparte siente que su corazón se quiere salir y me dice que sí. Entonces hay palpitaciones. Eso es revisión por sistemas. Pero si le pregunto, le estoy escuchando, no está agitado, le pregunto si siente que su corazón está, y dice no, si tiene otro dolor en algún otro lado, no, tiene mareos, no, tiene náuseas, no, entonces se va colocando. ¿Qué se coloca? ¿No refiere o se coloca no presenta, NP? No refiere, porque ustedes están preguntando si van a colocar NP o sin exploraciones NP. Ahí es donde les van a llamar la atención, porque hacen de cuenta que ustedes no han consultado o no han averiguado. Y luego el médico le dice, le duele la cabeza, y el paciente, sí, ustedes ya quedan mal. Por eso es que tienen que hacer esa pregunta. Así que eso por eso no está aquí, porque no tiene esa afectación. Pero era un dato muy importante que espero que en el análisis lo coloquen, van a ver por qué. Nos vamos a lo demás. Dice que tiene muy buena hidratación, obviamente, buena coloración de piel y pigmentos y tiene edemas en los párpados. La actitud es libremente escogida, las sinfases características hacia la patología, el cuello cilíndrico sin presencia de lo que son masas o adenomegales. No hay bocio, a pesar de que tiene antecedentes de hipotiroidismo. El bocio, cuando lleguemos a endocrino, puede estar presente tanto en el hiper como en el hipo. No es propio de uno, por si acaso. E incluso hay bocio sin hiper ni hipotiroidismo. Ya vamos a ver eso en endocrino. Tampoco hay ingurgitación yugular, perfecto. Aquí la ingurgitación yugular es un dato claro. Vamos a ver. Ya nos vamos a lo que sería exploración por regiones en este caso, y nos vamos a lo que sería tórax. Miren cómo habla de tórax. Tórax con precordio rítmico con ruidos cardíacos de buen tono e intensidad sin soplos. Pulmonar con murmullo vesicular, creciente bilateral, sin estertores o sibilancias, no se integra síndrome pleuropulmonar. Ojo acá, en tórax, actualmente en la semiología, no sé si les van a explicar, pero cuando vayan a los hospitales, antes se colocaba corazón y se colocaba pulmón, así como está ahí, tórax, corazón, pulmón. Se coloca tórax anterior y tórax posterior. Y en tórax anterior están los 4 parámetros esenciales en semiología, que son inspección, palpación, auscultación y percusión. Perfecto. Esto es para todos con excepción de abdomen, porque en abdomen es inspección, auscultación, palpación, perfusión. Es el único lugar, nunca se olvide. Es una pregunta, para mi punto de vista, innecesaria en el examen, pero cuando se les hace se olvidan. Aunque no crean, se olvidan. Y les llega un paciente con dolor abdominal, le están tocando, le están percutiendo y luego desaparecen los niños. Por eso. En tórax, ¿por qué primero se palpa? Primero se mira y luego se palpa, porque hay lo que es la parte ósea, así que no va a pasar nada. En cambio en el abdomen, y eso a ustedes les pasa, cuando les duele el abdomen no quieren que nadie les toque, ¿verdad?
Y si a alguien les toca, los músculos se contraen, los rectos abdominales transversos se contraen, lo cual hace que los ruidos intestinales no se escuchen. Y luego cuando ustedes quieren auscultar, luego están diciendo que los ruidos están disminuidos y están pensando, es una obstrucción intestinal, y me hacen operar y no se obstrucción. Não seria porque ao palparmos antes de escuchar, estimulamos los peristaltismos? No, no se estimula en el dolor. Cuando tú palpas, o sea, en lo normal, en un abdomen normal, no se palpa por el reflejo muscular. Y esto es muy fácil, es un ejemplo que me van a entender. ¿Quién ha visto sin poner una película de ejemplo? Hagamos de cuenta en la vida normal. Pero si es buena, dale. Pero es fácil. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una chica le toca el abdomen a un chico? ¿Qué es lo primero que hace? Pone duro el abdomen. Para que vea que hay abdominal. Es lo primero que hace. Pero es verdad. Es lo mismo, es un reflejo. Le ponen la mano y rápidamente le van a sacar pecho y sigue el abdomen está contraído. Es un reflejo, que a veces es involuntario. Y lo que hace es que esa contracción disminuye los sonidos o el peristaltismo, disminuye. Eso y en el dolor eso es muy importante. En el abdomen tienen que escuchar antes de tocar. E incluso van a ver cuando se hace una exploración a un paciente con dolor abdominal, tiene que calentar el fonendoscopio o el estetoscopio, porque si tú le pones frío, igual rápidamente se contrae. Y ahora en semio van a conocer dos signos que son característicos de peritonitis. El famoso abdomen en tabla. Un abdomen en tabla significa que se contrae y está recto, por eso es abdomen en tabla, y es duro. Entonces, si tú le estimulas, te puede hacer confundir, porque cuando tú ves esto es peritonitis de entrada. Así que ya saben. Sobre eso que iba a decir, doctor, sobre la clase pasada, sobre justamente las maniobras para llegar a un diagnóstico, un signo, un síntoma. Se podría, la parte de no, yo dije sí, pero no, yo me confundí. La percusión. Si podría, no sé si estoy seguro que era no renal, no. La palpación, la percusión. Sí. Normalmente lo que se hace es en la parte de la percusión, y está bien la forma como lo hacen. Hay algunos que no lo ponen en una mano. Lo que es justamente, ¿cómo se llama este signo? ¿Quién averigua? ¿Cómo se llama? Porque esto es un signo. Sí. Es exploración. Paupa. No. De pasado. Este es el signo de Murphy. Ah, Lo que se hace es colocar una mano, haces justamente esto, y el golpe que haces, el rebote que provoca en el polo renal genera el dolor. Y eso es un dolor que se encuentra en las pielonefritis. Pero también es muscular, o sea, tampoco es tan propio de la pielonefritis. O signo de Murphy no sería lo que impresionamos acá. Eso también es, pero para coli. En la parte lumbar es Murphy. Entonces aquí también tienes, hay dos. No se olviden que los nombres de quienes saben, de los médicos que han realizado esa exploración. Entonces son maniobras de que han realizado esta. Y ahora, está el abdomen en tabla justamente, y el otro es el Bloomberg. El Bloomberg, y eso mis estudiantes no sé por qué también algunos se confunden. Otra cosa es más grande para esto y la otra cosa es el Bloomberg. Este es Bloomberg. Le duele aquí, le duele aquí, le duele aquí, le duele aquí. Es el dolor al rebote. Yo le aprieto y al soltar, ese rebote provoca dolor. Y eso es para peritonitis. Entonces, a eso quiero llegar con lo que es la parte de la exploración. En tórax, primero se mira la simetría. Se colocará tórax simétrico si es que ambos lados son iguales. Si uno está aumentado, se colocará asimétrico. Si presenta equimosis, eso es una inspección. Todo lo que ustedes miran, si hay equimosis, si hay heridas, laceraciones, etcétera, se debe detallar. Eso con la inspección, deformidades o masas, presencia de masas. Luego llega la palpación, ustedes tocan lo que es justamente la caja torácica. Doctor, y como una deformidad, ¿se podría llegar a decir que el esternón en quilla Sí. es una deformidad? Sí, son justamente variaciones que se van a presentar. ¿Sí? Porque tú ya lo estás viendo y eso en la inspección ya se coloca. Entonces también, aparte hay en tóner, también hay diferentes presentaciones de tórax que lo van a ver, y eso se coloca directamente en la inspección. Si el tórax está justamente igual, es simétrico, nada más. Antes había una descripción, aclético, pícnico,
que no se utiliza de una fascia directamente en general. Si está aumentado de peso, es obeso, etc. Y el tórax posterior lo mismo, la simetría, luego palpan y luego escuchan y luego la percusión, que ahí está mencionado. Nos vamos al abdomen. El abdomen, a la simple vista que dice, miren, abdomen, globoso, expensas de panículo adiposo. Es la forma como se debe colocar. Nunca lo coloquen de otra forma. Es la forma como se coloca cuando el paciente es gordito, a expensas del panículo adiposo. Ahora, ¿qué tal si es mujer que está embarazada? Embarazo. A expensas de embarazo, no. De útero gravídico. Esa es la forma. Expensas de útero gravídico. Muy bien. Obviamente no doloroso, ya, sin visceromegalias, ni la pertuación, ya, sin datos de situación peritoneal, con peristalsis presentación disminuida, extremidades íntegras, con edema blando. Ahí está ya lo que son extremidades. Las extremidades están bien, pero hay un edema que es blando. Eso es hecho en el edema. Antes había edema frío, caliente, edema duro y blando. Aquí están mencionando eso. Edema blando, más en dorso de las manos, lo que es una cruz, y 3 cruces en miembros inferiores. Con signo de la fobia, pulsos distales presentes, con llenado capilar de 3 segundos, fuerza muscular 5/5 en escala de Danvers. Muy bien, nos vamos a lo que es la fotografía del paciente. Ahí está su edema en miembros inferiores. Miren cómo llama algo la atención en la parte inferior. Esa es justamente la dermatopatía que se presenta por la parte de la presencia de agua. El agua luego hace que las células a nivel epitelial se empiecen a separar, descamarse. Y es lo que presenta como costras, se va llenando y se descama la piel. Y obviamente eso tiene que llamarles la atención. Nos vamos a lo que serían los laboratorios, pero hasta aquí. Hasta ahí han hecho todo el trabajo así bonito, ojalá lo hagan. Y después de esto se coloca impresión diagnóstica. ¿Cuáles son sus diagnósticos? Falla renal. ¿Cuál? Falla renal puede ser. ¿Qué más? Solo con todos los datos que les he dado. ¿Qué más? Falla renal. ¿Ustedes? Cardíaca puede ser. Insuficiencia cardíaca. Puede ser. Falla renal, ¿Ah? insuficiencia cardíaca. ¿Los del fondo? ¿Diagnóstico? ¿Nefrítico? ¿Por qué? Para saber si es nefrítico o nefrótico les falta laboratorio. No se pueden colocar o sea, ya tiene. ¿Cuál? Pero necesitas todavía el laboratorio para saber. Ya te voy a dar. Sigue el laboratorio, o sea, el diagnóstico que ustedes tienen que colocar es hasta ahí. Todos ustedes, cuando van a ir al internado, van a atender a un paciente, incluso ya van a hacer prácticas de eso. Les van a decir, vayan a averiguar qué tienen. Van a ir y van a preguntar y tienen que volver con un probable diagnóstico. No les van a aceptar si ustedes no vienen. Entonces, hasta ahí, con toda esa información, ¿qué creen que es? Solamente ¿qué creerían? Uma hipertensão poderia ser que esteja teniendo. Hipertensión, pero le has sacado sus signos vitales y tu paciente tenía una presión de Está bien, 105, está 68. bien, O sea, está bien, no para tiene una obesidad, sí. Tiene lo que es la respiración, tiene una disnea, ¿sí? Por su saturación está baja y su hipertensión está acelerada. ¿Y qué más presentaba? Algo que más que me llame la atención, los edemas que presenta. Después no hay ningún tipo de dolor. Tórax, corazón estaba muy bien. ¿Qué sería? Intestino. Ya, me parece bien. Un diagnóstico probable, insuficiencia cardíaca. ¿Otro? Por el antecedente de los papás también podría sospechar una de tesino, me parece. ¿Otro? Podríamos llegar, sí, más otro diagnóstico. Yo lo pondría más abajo, el arte lo pondría como aquí. Primero lo pondría en la insuficiencia cardíaca, no está mal. La diabetes lo pusiera como tercero, me falta el segundo y el cuarto. Hipotiroidismo falou que já tem, né? Globulopatía, para hablar de globulopatías necesitamos más información. No, tampoco. ¿Otro? No fuma, así que es muy improbable que tenga ¿Otro? Estamos en insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis, o diabetes y arteriosclerosis. Me falta el segundo y el cuarto. Podría ser una insuficiencia renal, sería el segundo. Sí, ese sería el segundo. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, el cuarto. Por el abdomen, pero el abdomen es globoso, no hay nada más. Así que pensar en una insuficiencia hepática, no.
no lo pondría ni siquiera, a menos que estuviera amarillo y estuviera aumentado de volumen, eso sería una insuficiencia hepática. Es por la foto, doctor, pero sí es tal vez por la luz, por la forma que sacó la foto, pero está bien. Bueno, hagamos de cuenta que tiene que estar algo amarillo, que puede ser por el ambiente, me puede hacer sospechar en ictericia. Y lo pondría aquí como insuficiencia cardíaca, perdón, hepática. Ahí están los 5 diagnósticos probables. Muy bien, vamos a los resultados del laboratorio. Ya no vamos a tardar mucho, porque no nos vamos a quedar más tarde. Esto ya debería de ¿qué hora me parece? 13. Mira, me han hecho cargar ya. Ahí están los laboratorios. Los leucocitos, les voy a decir los valores, ¿bien? Se está alterando. Leucocitos normal, eritrocitos normal, hemoglobina para la mujer está bien, hematocrito está bien, velocidad, ya la velocidad se está disminuida, ¿qué más me llama la atención? Plaquetas, linfocitos, todo aquí está muy bien, todo está bien, no hay nada que dar. Sangre, glucosa. La glucosa para sospechar de diabetes tendría que ser más de 126. ¿Cuánto Sí, está? está bien. 84, está bien. Sí, está bien. Urea, la urea, hemos dicho que obviamente el nitrógeno ureico es hasta 20, miren cuánto está, 18, pero el nitrógeno ureico es 8.4. La creatinina es hasta 1, ¿cuánto está? 0.8. Pero nos da una fecha, que significa que eso es al momento, luego nos va a dar otro. Hasta ahí está bien, luego vemos lo demás, está perfecto hasta ahí, no hay nada. Vámonos a la insuficiencia hepática por el color amarillento que han visto. Miren en la insuficiencia hepática, las bilirrubinas están bien, así que no hay ictericia. La albumina todavía está bien, no hay nada que me llame la atención a este nivel. Nos vamos ya al colesterol. Ahí sí está lo que ha mencionado su compañero de la dislipidemia. Miren, ahí está el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. No tanto, pero está elevado. El colesterol sí está muy elevado, ¿no? Entonces, estamos viendo de qué sí tiene esa dislipidemia que ha mencionado. Y tenemos algo en relación al perfil de tiroideo que están bajos, por lo que lo ha dejado su medicamento. El electrocardiograma, ¿ya saben? No. Bueno, está bien. Mejor. ¿Y otros estudios más solicitarían? Ahí ¿qué teníamos? Teníamos sangre teníamos para riñón, teníamos sangre para corazón y teníamos para hígado. Luego teníamos un electrocardiograma y teníamos glóbulos blancos para ver si hay infección. ¿Qué más necesitaríamos? Una ecografía. ¿Ya? ¿Qué más aparte de ecografía? Algo básico. Radiografía. ¿Cómo pueden saber si su paciente tiene diabetes? ¿Cómo hacían los médicos de antes? Se agarraba la orinita, probaba si estaba dulce, diabetes. Claro, porque las cosas se eliminan por la orina. Vámonos con otros exámenes. Aquí está la orina. Veamos la orina. Proteína 75. Hay presencia de proteínas. Ya les está dando un dato. Cetonas no hay. Hemoglobina, para saber si hay sangre, no hay. Miren, 0,1. Así que no hay. Está normal. Los leucocitos, hay 10. Es mujer. Ojo. Los leucocitos en una mujer sí está presente, pero solamente hasta 5. Y también vean, ya hagan una diferencia con los laboratorios. Hay laboratorios que toman otra escala, pero normalmente es hasta 5 es normal que haya glóbulos blancos. Si ya hay 10, significa que hay una infección baja. Bien, porque en el análisis de sangre estaba normal, no había nada. Vamos con una consulta. Al estar alterando, ¿podría ser también algo de su pH? Su pH está 8 y normalmente la orina tiene que ser ácida entre 6. Claro, es mujer. Las mujeres son complicadas. Es muy difícil tratar, ¿no? Pero su cuerpo si ni la entiendes así, imagínate su cuerpo. Que el problema aquí, el pH de una mujer, por diferentes situaciones, por ejemplo, la menstruación se modifica su pH. Entonces, por eso también aquí, miren, hemoglobina, o sea, estamos buscando glóbulos rojos, hay cuando está menstruando a ver glóbulos rojos. Cuidado que el hecho de que una mujer presente hematuria por estar en ciclo menstrual piense que es un síndrome nefrítico, no, simplemente es un trastorno, es un ciclo menstrual normal. Por eso es importante preguntar. Ahí tienen un dato donde tienen que justamente orientarse, hay que investigar, no es de entrar, decir es inventar, ¿no? En este caso, las mujeres, hasta cuando les va mal en tanto, su pH se altera. He comprobado. El estrés. ¿Qué va a adicionar? ¿Hay una afectación a la vasera?
La de las proteínas. Sí, sí, ahí, ahorita vamos a llegar qué es lo que pasa, pero se debe al fármaco. En resumen, ahorita les voy a mencionar. Ojo con lo que es, este dato, por ejemplo, de las mujeres nunca se olviden en relación a lo que es la parte de los glóbulos rojos y los leucocitos. En las mujeres, en el varón no hay, no debería haber leucocitos. ¿Por qué? Porque nos portamos bien. Entonces no hay leucocitos. Claro. Nos vamos a 2 días después. 2 días después de lo que se le ha solicitado al laboratorio, miren, la albumina está empezando a disminuir. Internamente está empezando a disminuir. Y eso que se llamaba hipoalbuminemia. Ahí está un pequeño dato. Ya estamos viendo de que la albumina está disminuyendo. Y en la orina va a aumentar. Nos vamos aquí a las proteínas. Fíjense cómo están las proteínas ahora. Lo normal, cuando hemos dicho, ojo con otro dato muy importante. A mí me gusta jugar en el examen con valores. Este valor estaría, ¿les llama mucho la atención? Sí. ¿Ya? La pregunta es, ¿en gramos cuánto es? Y para que sea síndrome nefrótico, ¿cuántos gramos era? Porque yo les he mostrado, arriba de 3.5 gramos era nefrótico. Pero aquí les dice 1312 miligramos. ¿Un gramo cuántos miligramos tiene? 100. 1000. Entonces, ¿cuánto sería? 1,3. Entonces, ahí ya les está dando un pequeño dato si es nefrítico o es nefrótico. ¿Vieron? Cuidado que en el examen yo les ponga así. Les he dicho, ya les he dado idea en la parte práctica de miligramos. En teoría ya se ha mostrado en gramos. Ojo. Muy bien, pero sí hay presencia de lo que son justamente. Y miren, luego se hace otra vez. ¿Y cuánto está? Miren cómo luego se le junta. Eso era un rato. Y luego hemos juntado en 24 horas. ¿Y cuánto es el valor en 24 horas? ¿Ahora es nefrítico o es nefrótico? Les está dando. Muy bien, exámenes, han dicho ecografía. Muy bien, vamos a ir viendo lo que sería la parte de la ultrasonografía o ecografía. ¿Qué nos dice del hígado? Que está normal, así que ¿para qué vamos a mirar? ¿Qué nos dice del riñón? Vámonos con el riñón. El riñón dice que sí está aumentado, con un parénquima incluso aumentado en el lado derecho, pero no es leve. La comparación, miren, el izquierdo es un poco mayor que el derecho, así que ahí nos da sus resultados. Dice, ambos riñones de fuera y tamaño normal, los contornos irregulares del parénquima, con hidrogenicidad conservada. No hay evidencia de masas ni dilataciones, tampoco de lo que es el sistema pielocalicial. En el sistema pielocalicial, cuando hay dilatación, es una infección urinaria. Se dilata y eso ya les voy a mostrar cuando lleguemos a las pielonefritis. Hasta aquí, a este punto, dice, ¿cómo podemos abordar a este paciente? Bueno, esto es tratamiento, ¿no? Obviamente no vamos a llegar. Lo que vamos a hacer es saltar directamente y ver cuál es el diagnóstico. Tenemos que el edema que presenta, ¿es localizado o es generalizado? Generalizado porque llega a miembros inferiores, ¿no? Si fuera localizado solamente sería acá o acá, pero está en miembros inferiores y está arriba, entonces es generalizado. Miren todas las causas de lo que es un edema generalizado. Insuficiencia cardíaca, hepatopatía crónica, malnutrición también da la enteropatía por pérdida de proteínas, el mixedema, secundario a fármacos, puede ser por el ciclo menstrual, hasta para que vean, las mujeres cuando están en el ciclo menstrual también pueden empezar a hinchar. Y a veces dicen, ya vamos a llegar a ese punto, pero sí se debe al fármaco. El embarazo también hace que se hinche, sí, la preeclampsia, y hay otro que es conocido como edema idiopático. Aquí hablamos de idiopáticos, para que vean que ahí está eso. Un edema que no sabemos la causa porque todo está normal. Luego tenemos a la insuficiencia renal y ahí está lo que era. Es nefrítico, nefrótico y era nefrótico. Aquí está en gramos, ojo, ya les he mostrado, y el otro se muestra en miligramos. 3.5 gramos en 24 horas. ¿El otro cuánto tenía? ¿24? 24 gramos era, ¿no? Estaba mucho. ¿Qué más hemos dicho? La dislipidemia que presentaba, ahí está lo que has mencionado uno. Y luego estaba en relación a la hipoaluminemia que hemos visto. Ahí está el ¿listo? Síndrome nefrótico, ahí está el caso clínico. Así se debe presentar. ¿Han visto? Se ha hecho un análisis, cómo ha venido, qué laboratorios,
se ha analizado qué situación es y se llega a un diagnóstico. Una vez que lleguen al diagnóstico, ahí recién hablan de la patología que les ha tocado. Ahí dicen el síndrome nefrótico es tal, hay estas que son las causas, esto lo desarrolla, esta es su presentación. Esa es la forma como deben hacer su exposición, o un caso clínico. ¿Listo? Por lo menos en mi asignatura así me lo van a presentar. Lo demás, no me importa. Ya esto ya hemos visto, me voy a ir a lo que me interesa, sobre todo como conclusión. Ahí está la conclusión. Para que ustedes vean, ¿hasta qué otra clase van a hacer? Ya ni modo, no van a hacer nada, ni modo. Hagan una lista, no van a hacer nada. Por esta vez. ¿En una hoja? En una hoja nomás pongan el nombre de su hijo. Ya hagan una cosa, en cada hoja pongan el nombre de sus integrantes del grupo mejor y listo. Ya está. Pero esta va a ser la última vez que pequeñito. les estoy mostrando cómo se debe realizar. La siguiente ustedes van a hacer. Veamos la conclusión. Esto es lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer era, con todo ese caso clínico, analizar cuál es el siguiente paso. O sea, vamos a ver, miren, muy probablemente, dice, se trata de un síndrome nefrótico por causa primaria. Hasta eso tienen que colocar. ¿Causa es primaria o es secundaria? Veamos, pero dice muy probablemente, ya no está ni seguro. Y luego dice, es importante en esta paciente realizar una biopsia porque no sabemos una causa. Más antes ya lo han mencionado sus compañeras, han dicho, no sería una enfermedad glomerular, pero para saber si es una enfermedad glomerular, tenemos que ver dentro del glomérulo las inmunoglobulinas o el sistema inmunológico. ¿Y cómo se observa esto? Con una biopsia y con inmunofluorescencia. Así por así nunca lo vamos a ver. Por eso dice, muy importante esta paciente realizar una biopsia renal. Ojo, cuando ustedes están en el hospital y vayan a presentar un tema, si hay un tratamiento que se debe dar y se está dando, debe estar así como esto. Miren, nuestra paciente se encuentra en protocolo, pero aún sin fecha de biopsia. Significa que si ustedes ya van a internar a su paciente y le van a pedir, por ejemplo, para confirmar si es un síndrome tal, necesito laboratorios, y le pones abajo, es importante solicitar laboratorios, y no le hayas pedido laboratorios, les van a castigar. No solamente a ustedes, le van a reclamar al otro médico por qué no está pidiendo laboratorios. Y tiene que estar detallado, nuestra paciente se ha solicitado laboratorios, pero aún no ha sido programado para su análisis clínico. Listo, justifican así. Pero ustedes no colocan de que esa paciente, si ya está 24 horas internada, ya debería tener laboratorios. ¿Vieron? Tal vez por algún motivo no le han sacado. Así que por eso se coloca que nuestra paciente está programado, pero aún no le han sacado. La causa más frecuente, miren, en el adulto de las glomerulonefritis, y eso ya lo vamos a ver en la teoría entrando el día de mañana, hay causas de glomerulonefritis para niños y para adultos. Uno que es más frecuente o más probable. En el adulto es la membranosa. Vámonos a esto. Las indicaciones no nos interesa, nos vamos aquí está con lo que serían, ¿cuáles son todas las glomerulonefritis que causan síndrome nefrótico? Los que causan síndrome nefrótico son cambios mínimos. Uno, las esclerosis focal segmental. Otro, la mensangiocapilar, y esa es justamente la que tenía este paciente, porque dice, miren, la causa de síndrome nefrótico más común en el adulto, la glomerulonefritis membranosa, en el cual se forman complejos anticuerpo, antígeno, que se va a presentar dentro de la membrana, que pueden ser de causas primarias y secundarias, con una incidencia. ¿Qué edad tenía esa paciente? 31, entre los 30 a 50 años. Ahí está algo que te orienta por qué podría ser eso, es adulto o no, y tenía síndrome nefrótico, y de comienzo insidioso, ¿vieron? El 30% ocasiona insuficiencia renal. Así es como se llega al diagnóstico. Esa es una conclusión. Presentaba esto, los laboratorios de esto, tenía todo esto, entonces el diagnóstico probable es una glomerulonefritis membranosa. ¿Listo? ¡Vámonos!